Textos narrativos. Estructura de un libro, portada, índice y títulos. Fase 1, semana 7, segundo grado. Un saludo muy especial para Irving, Daniel, Josué y Natalia. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los videos. Bendiciones. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido para luego poder realizar todas las actividades indicadas. Iniciemos. Actividad número 1. Observa la imagen. Deben observar su guía detenidamente esta imagen y luego hay que contestar. Pregunta número 1. ¿Qué observas en la imagen? Deben observar y pueden ver ahí en su guía que hay una portada de un libro. Además de la portada, la parte de enfrente también hay una contraportada, es decir, la parte de atrás. En la portada hay un dibujo, una ilustración de una mariposa y también está el nombre del libro. Y en la contraportada hay una información sobre el contenido del libro. Luego está la pregunta número 2. A partir del título y de la imagen, ¿de qué crees que trata el cuento? El título es La mariposa Rosita y otros cuentos. ¿De qué creen ustedes que va a tratar el cuento? Va a tratar de una mariposita que se llama Rosita. A continuación vamos a realizar la lectura del cuento La mariposa Rosita. Pongamos mucha atención. Érase una vez una pequeña mariposa que volaba por el prado. Era frágil y delicada y la más bella de todas las de su especie, brillante como un rayo de sol. Aquella mariposita se llamaba Rosita. Rosita jugaba con las tiernas amapolas y las dulces margaritas en el hermoso prado donde vivía, lleno de flores de mil colores. Sin embargo, Rosita no era feliz del todo, ya que ansiaba irse a vivir a las montañas azules que vislumbraba a lo lejos. Un día, tras mucho pensar, decidió irse y mientras volaba de flor en flor, se encontró con un pajarito que la obsequió con una gran sonrisa al pasar. «Buenos días, señor pájaro», le dijo. «Buenos días, mariposita», le contestó. «Pajarito, ¿qué te pasa en el ojo derecho? Me ha entrado una pequeña rama y no puedo ver bien. ¿Podrías sacármela?» «Por supuesto», dijo la mariposita Rosita, y acercándose al pajarillo, se la quitó. «Muchas gracias, ahora ya veo bien», dijo el pájaro. «¿Y tú, dónde vas?» «Me dirijo a las montañas azules», le dijo. «¿Pero no ves, pequeña mariposita, que las montañas están muy, muy lejos? Eres todavía demasiado pequeña y no conseguirás llegar». «Sí podré, son unas montañas muy bonitas y deseo con todas mis fuerzas vivir allí». «Pues nada, que tengas mucha suerte», dijo el pajarito mientras se despedía algo preocupado por la audacia de Rosita. La mariposita Rosita pensó que el pájaro estaba exagerando. Sin embargo, a medida que se alejaba del prado y subía a las montañas, notaba que estaba cada vez más y más cansada. Su afán de llegar hasta la cima, sin embargo, la hacían seguir adelante, pero llegó un momento en que sintió sus alitas tan pesadas que empezó a descender en su vuelo. Justo antes de darse contra el suelo, sintió una fuerza que la volvía a impulsar hacia arriba. Era su amigo el pájaro, que al no tener la rama clavada en el ojo veía bien y había ido a rescatarla. «Ya no quiero vivir en las montañas azules, quiero vivir contigo para siempre». Rosita comprendía que se vivía mucho más feliz y se podía llegar mucho más lejos en compañía de amigos que en la soledad. Terminamos el cuento. ¿Les gustó? Yo sé que sí. Veamos ahora qué es lo que hay que hacer. Ya saben que en su cuaderno lo deben de trabajar de la siguiente manera. Van a escribir fecha, tema
y luego van a copiar las indicaciones para realizar las actividades. Si en su casita les imprimen la guía, pueden pegar el contenido. Pasamos a la actividad. Después de la lectura responde. Hay que responder en el cuaderno. Copian las preguntas y responde. ¿Cuál era el deseo de la mariposa Rosita? El deseo de la mariposa Rosita era vivir en las montañas azules que veía a lo lejos. Pregunta número 2. ¿Por qué no pudo llegar hasta las montañas azules? Porque se cansó y sus alitas ya no podían más y se cayó. Número 3. ¿Cómo ayudó Rosita al pajarito? Le quitó una rama que tenía clavada en el ojo. Pregunta 4. ¿Crees que son importantes los amigos? Sí, ellos siempre están para ayudarnos y nunca nos abandonan. Continuemos con el desarrollo de la guía. Actividad número 2. Lee la información. Tenemos la siguiente información. Pongan mucha atención que esto es parte del contenido, parte esencial. Vamos a ver las partes que tiene un libro. Un libro tiene las siguientes partes. Portada externa. Es lo primero que vemos al tomar un libro. Puede ser de cartón, plástico u otro material. Aquí está la portada. También hay una contraportada externa, que es esta. Es la parte opuesta a la portada externa y contiene algunos detalles sobre el libro. Luego tenemos, si hojeamos el libro, si vemos por dentro, en sus primeras páginas está el índice. Es una lista de los títulos que contiene el libro. En este se refleja el número de páginas en el que se encuentra cada título de los cuentos. También está el título de cada cuento que tiene ese libro. En este caso, el primero es La mariposa Rosita. Entonces, el título es el nombre que se le da a una obra o a un cuento. Muy bien, conocimos las partes básicas de un libro. Portada externa, contraportada externa, índice y título. Ahora ya conoces las partes de un libro de cuentos. Pasemos a la actividad número 3. En los cuentos hay personajes, lugares maravillosos y suceden cosas extrañas. Hay cuentos con aventuras divertidas o conflictos entre los personajes. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear un cuento haciendo uso de su imaginación. Primero hay que planear la escritura de ese cuento. ¿Y qué va a servir para planear esa escritura? Los siguientes pasos. Paso número 1. Elige los personajes. Aquí hay 2 sugerencias. Los niños y el dragón y la niña y el conejo. Luego va el paso 2. Elige el lugar. Aquí hay unas sugerencias de lugares. Y el paso 3. Escribe el título y lo que sucederá en la historia. Veamos, yo voy a elegir esta imagen para crear mi cuento y el lugar será la ciudad. ¿Cómo se llamará mi cuento? Mi cuento se llamará El dragoncito que no sabía cruzar la calle. ¿De qué trata la historia? En la historia leeremos sobre cómo el dragoncito aprendió a cruzarse la calle. Sigamos, no se desanimen, lo están haciendo muy bien. Todos los cuentos tienen un inicio, un nudo y un final. Pero, ¿qué es cada una de estas partes? Veamos. Inicio. En este se relata el lugar y los personajes de la historia. Nudo. En él se escriben las cosas extrañas o conflictos entre los personajes. Y luego tenemos el final. En él se describe el fin de la historia. Es el momento en el que se resuelven los conflictos y los personajes viven felices. Sigamos pensando en el cuento que van a escribir en su cuaderno. Paso 1. Esto les va a ayudar a la hora de escribirlo. ¿Cómo iniciará la historia? Paso 2. ¿Qué cosas extrañas sucederán? Paso 3. ¿Cómo terminará la historia?
Aquí está mi propuesta. Esta es solo una propuesta. Ustedes pueden crear su propio cuento. Paso 1 sería el inicio. Había un dragoncito que decidió vivir en la ciudad porque deseaba conocer nuevos amigos. Vamos al paso 2, que sería el nudo. Inició su camino. Al llegar a la ciudad, quedó sorprendido por lo que veía, pero se topó con un pequeño obstáculo. No sabía cómo cruzar la calle, ya que pasaban muchos carros. Se puso muy triste, pero cerca se encontraban unos niños, quienes sabían cómo cruzar de forma segura. Vamos al paso 3, que sería el final. Los niños le indicaron que debía pasar por el paso peatonal indicado con las líneas blancas, conocidas como la cebra, y le acompañaron para que se sintiera seguro. Dragoncito dio las gracias y se despidió. Y termina el cuento. Ahora que ya escribiste tu cuento, toma en cuenta los siguientes aspectos. Hay que revisar la escritura correcta de las palabras, verificar que las ideas tengan sentido desde el inicio hasta el fin. Debe haber un lugar donde aparezcan e interactúen los personajes. La historia debe contener hechos divertidos, de miedo, extraños o conflictos. Su cuento también debe llevar ilustraciones. Las imágenes que ustedes elijan pueden servirles para ilustrar su cuento. Pasamos a la actividad número 4. Aplica lo aprendido. Si ya tienes un cuento, puedes crear un libro para colocarlo. Solo debes utilizar una página de papel bond. Aquí viene otra actividad. Van a hacer un libro. El paso 1 para hacer el libro es lo siguiente. Coloca la página de forma horizontal, como se observa en la imagen. Luego la doblas por la mitad, como podemos observar también en la imagen. Paso 2. Escribe el título de tu cuento en la portada y crea una ilustración. Aquí va a estar la portada, el dragoncito que no sabía cómo cruzar la calle, y le van a hacer el dibujo. Luego está la contraportada. En esta parte escribimos un poco de qué tratará el libro. En este caso, en esta historia leeremos sobre cómo el dragoncito aprendió a cruzar la calle. Después deben escribir el cuento en la parte de adentro, así como se observa aquí. Hay que escribir el cuento e ilustrarlo. Si las páginas no son suficientes, pueden agregar otra. Y terminamos. Es el momento de autoevaluarnos. Evalúa lo que aprendiste en la semana. Escribe una X en la casilla según corresponda. Veamos los criterios. ¿Leí el cuento de la mariposa Rosita? ¿Lo leyeron? Entonces van a poner una X en sí. ¿Identifiqué las partes de un libro? ¿Se les quedó cuáles son las partes de un libro? ¿Se recuerdan? Portada, contraportada, índice y título. Ponen una X en sí. ¿Escribí un cuento corto con todas sus partes? Yo sé que lo hicieron, así que ponen una X en sí. Y déjenme felicitarlos, porque terminaron la guía y lo hicieron muy bien. Que tengan un bonito día.